No existe ningún registro oficial del exorcismo que realizamos en el 1237 de Palmer Avenue en Los Ángeles el pasado mes de noviembre. De todos modos, la iglesia nos anima a no hablar con la prensa sobre este tipo de cosas, ya que nuestro trabajo tiende a ser sensacionalista. En verdad, la mayoría de los casos que investigamos no son posesiones en absoluto, sino simplemente problemas de salud mental trágicos y ordinarios que visten como símbolos de la religión. En aquel entonces todavía llevaba un año de aprendizaje. Hasta ese momento, e incluso en los pocos casos en los que fui testigo de una posesión genuina, el proceso de exorcismo era mucho más mundano de lo que las películas te hacen creer. Mi mentor, el padre Anthony, simplemente seguiría los protocolos descritos por la Santa Sede: aspersión de agua bendita, imposición de manos, exuflación, junto con la recitación de las oraciones prescritas. Solo una vez había visto fallar las oraciones básicas. Era un caso en el que se había permitido que la identidad dentro de una anciana se pudriera. Posteriormente, hasta 5 años. La familia había pasado media década ignorando el problema, atribuyendo una demencia común. Incluso cuando su comportamiento empeoraba cada vez más, nos habrían llamado después de que ella le había arrancado la cabeza a un querido gato de la familia. Mientras invocaba los nombres de demonios menores que no tenía por qué conocer. Incluso, hasta entonces, el padre Anthony había podido expulsar al demonio en menos de una semana, confiando en una oración a San Miguel y una cruz de plata que una vez perteneció al Papa León VIII. Nada, absolutamente nada, podría habernos preparado a ninguno de los dos para lo que encontraríamos en Palmer Avenue. Nos enviaron ahí a instancias del padre Felipe, un párroco que notó que Maya Knowles, una de las jóvenes que asistía a su iglesia, había faltado varias semanas a la misa dominical. Lamentablemente es común que los jóvenes se desenamoren de la fe, pero esto levantó una pequeña bandera en el padre Felipe, quien se encontró con su madre, Sharon, un día después de la misa para preguntarle si algo andaba mal. Sharon inmediatamente rompió a llorar y confesó que su hija, que antes, que era brillante y alegre, se había convertido en una reclusa de la noche y de la mañana. Se había negado a salir de su cuarto. Una vez más, estas cosas suceden, pero despertó el interés del padre Felipe, que unos días después visitó a la familia. Lo que presenció al entrar al cuarto de la chica fue suficiente para que nos llamara de inmediato. En lugar de parafasear, incluyó una transcripción del mensaje de voz. Había un olor fétido. Te podía golpear la nariz por todo el pasillo. Una especie de cóctel de sudor y excremento. Se volvió más poderoso a medida que se acercaba a la habitación de Maya, de modo que se dudaba en entrar. En la puerta dudé. Fue entonces cuando escuché el horrible gruñido, como el estómago de un animal, dejado vacío durante demasiado tiempo. Nada de esto sonaba en lo más mínimo humano. Dejé una oración y entré. La niña casi dudó en llamarle a señorita. Había sido hermosa la última vez que la vi, tanto así que había sido objetivo de varias confesiones de adolescentes de la parroquia, todos incapaces de quitarle los ojos de encima. Hombres adultos también. Su madre la había estado presionando para que siguiera una carrera en el modelaje y la televisión, algo lo que les advertía a ambos. Orgullo, los peligros de lo superficial. Por supuesto, soy sacerdote en Los Ángeles. Tengo muchas conversaciones de este tipo. Diré que la madre de Maya estaba particularmente obsesionada con la carrera de su hija en una manera que me hizo dudar, pero sentí que si la confrontaba con demasiada dureza sobre el tema, podría alejarla de la fe por completo. Cuando entré al cuarto, tuve que reprimir las ganas de vomitar. Maya yacía en la cama en el centro del dormitorio oscuro. Algo, de textura desigual y manchado de huellas dactilares, había sido frotado y secado sobre las ventanas, bloqueando la luz. A pesar de la casi oscuridad, apenas podría distinguir la forma esquelética de Maya, su piel adherida como tejido a los huesos, exponiendo cada pliegue. El sonido del gruñido emanaba de su estómago y subía por la garganta. El tono bajo se parecía más y más al de una gran bestia que a un adolescente. También se escuchó un sonido de rasguño en la habitación, y cuando miré más de cerca me di cuenta que ella movía débilmente el brazo, agarrando puñados de arroz seco en una bolsa de 25 kilos que tenía a su lado.
Se llevó la mano a los labios y se comió el arroz seco, entero, antes de volver por otro puñado. Mirando a mi alrededor, junto a su cama, vi al menos 6 o 7 bolsas similares tiradas en el suelo. ¿Te gusta lo que ves?, ella me preguntó. Por supuesto que no. No soy exactamente tu tipo, ¿verdad? No podría ser difícil para una chica como yo si lo intentaras. Quizás valga la pena intentarlo. ¿Por qué no te acercas un poco más? Dame un besito. Supe en este momento que estaba en peligro de muerte. Detrás de mí, la puerta comenzó a cerrarse por sí sola, y cuando me estiré para detenerla, se cerró de golpe. Escuché el crujido de un hueso cuando mis dedos se estrellaron contra el marco de la puerta. La fractura fue tan grave que podía ver el blanco de mi hueso a través de la piel y sangraba profundamente. De repente, la niña se levantó, sin hacer ruido. Se había movido hacia los pies de la cama con sus piernas, no más gruesas que tacos de billar, colgando a los costados. «Hueles increíble, padre», dijo. Se puso de pie y su postura era encorvada, antinatural. Una de sus rodillas pareció doblarse en dirección opuesta. Uno de sus brazos parecía haberse roto en tantos lugares que aleteaba como un tentáculo. Con mi mano buena abrí la puerta lo más fuerte que pude, tratando de liberar mis dedos flácidos y escapar antes de que ella pudiese alcanzarme. Ella dio un paso deliberadamente. Sentí que podía moverse más rápido si lo deseaba, pero disfrutó mirándome retorcerme. Casi sin pensar comencé a recitar en un Ave María, el original en latín, algo que siempre me ha traído paz. Cuando las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de que Maya estaba molesta e incluso dio un pequeño paso atrás. «Cállate. Cállate, sobresa». Pero me negué a parar. Y entonces lo hacía. Pude abrir la puerta, poco a poco. De repente, Maya estaba gritando, ordenando que cierre la boca. Después, la puerta se abrió de golpe. La atravesé dando traspiés y la cerré detrás de mí lo más rápido que pude. Después de eso, solo hubo silencio. Desde entonces, nadie ha oído nada desde el interior de la habitación. Le he ordenado a la madre de Maya que evite entrar a toda costa. Necesitamos ayuda. Ayuda desesperadamente. Una expresión extraña cruzó el rostro del padre Anthony después de escuchar el mensaje. Fue a consultar algunos libros antiguos en su biblioteca personal mientras yo escuchaba el mensaje una y otra vez, tratando de examinar los detalles. «¿Qué tan malo es?», le pregunté cuando regresó. «Es lo que es», dijo. «Los protocolos son claros. Nosotros vamos, evaluamos. Si resulta ser un exorcismo mayor, utilizaremos la oración de San Miguel durante el tiempo que sea necesario. Empaca tu maleta grande. Puede que pase un tiempo». «Padre», le pregunté, ¿alguna vez la oración no logró eliminar la entidad?». Sacudió la cabeza. «Los demonios son cobardes por naturaleza. Con un poco de suerte, dentro de unas semanas huirá, tal como lo han hecho antes sus hermanos». El padre Anthony y yo éramos diferentes en nuestra fe. Lo mío era casi como un romance, creciendo un día y menguando al día siguiente. Siempre presente, pero variando enormemente dependiendo mi estado de ánimo. El suyo era firme. Para el padre Anthony, el universo estaba perfectamente ordenado y sujeto a leyes inmutables. Para él, las oraciones siempre funcionaron. Así como una bola de billar que choca contra otra transferiría prediciblemente su fuerza, sus oraciones también harían tambalear a los demonios. «Pareces preocupado», él decía mientras reproducía el mensaje nuevamente. «No, es indecoroso para un clérigo. Haz la maleta. A estas alturas ya deberías saber el tiempo que es crítico». Aunque estaba casi firme como siempre, noté un ligero tic mientras hablaba, como si su boca no pudiese dejar de temblar.
Mirando hacia abajo, vi que llevaba una pequeña bolsa de terciopelo rojo que nunca antes había visto. Solo una precaución, dijo. Ojalá sea algo que no necesitemos hasta mucho más avanzado tu entrenamiento. Nunca esperé convertirme en exorcista. Mi familia ni siquiera era católica mientras crecía. Mis padres eran del tipo hippie, volubles en sus creencias. Por un tiempo asistimos a una iglesia bautista. Luego, justo cuando finalmente aprendí todas las letras de los himnos, nos mudamos a 2 ciudades a distancia, donde mi mamá se dejó llevar por la cábala y trató de arrastrarnos a todos a ella. Después de ser adolescente, pasé 1 o 2 días en una mezquita, un ahumadero en Shrilam y un templo gnóstico. Fue mi esposa Sofía quien me trajo a la fe. Había crecido en una gran familia italoamericana en Nueva York y para ella el catolicismo era lo mismo que una familia. Me convertí para casarme con ella. Todo lo que hizo falta fueron unos meses de clases y una ceremonia en Semana Santa. Ni siquiera me pregunté si creía en Dios. Bastaba con solamente creer en Sofía. Ella era una verdadera creyente en el menor sentido de la palabra. Generosa hasta el extremo, siempre agotándose tratando de mantenernos a todos felices. Todo el año cosía colchas y las usaba como regalo de Navidad o de baby shower. Varias veces intentó enseñarme a coser, pero yo era inútil y torpe. Ella me amaba de todos modos. Luego, un día en Acción de Gracias, después de quedarse despierta hasta demasiado tarde bebiendo vino y preparando verduras, se despertó y decidió correr a la tienda a comprar panecillos preparados. Estaba bastante frío. Ni siquiera iba a ser exceso de velocidad. Pero no importó esto. Patinó hacia el tráfico que venía en sentido contrario en el momento equivocado. Ella murió instantáneamente. Después de que ella se fue, ninguna de mis muletas habituales alivió el dolor. Alcohol, trabajar todo el día, ejercicio. Todo parecía vacío, insuficiente para reemplazar a Sofía. Celebramos una misa fúnebre poco después de su muerte y fue la primera vez que sentí una pizca de paz. La luz que entraba por las vidrieras de repente me pareció diferente, como si el cielo estuviese realmente al otro lado si yo pudiera atravesarlas. Después de eso, me encontré yendo a la iglesia con más frecuencia, no solo los domingos, sino también entre semana, justo después del trabajo. Observaba cómo el cielo se oscurecía a través de los vitrales mientras me arrodillaba en uno de los bancos detrás, y por un momento sentí que Sofía no estaba tan lejos. Al final, el sacerdote de ahí, el padre Ignacio, me decía amablemente que ya había pasado 1 hora de cerrar, que me tenía que ir, hasta que un día me pidió que fuera con él. Me pregunto si considerarías unirte al sacerdocio. Algunos viudos lo hacen. Me reí. Apenas soy católico, simplemente me uní por ella. No, no creo, decía el padre mientras sacudía la cabeza. Regresando a la historia, la casa de 1237 de Palmer Avenue era decadente, incluso para los estándares de Los Ángeles, ubicada en un terreno de casi un acre bordeado por una alta pared de estuco. La casa constaba de 3 pisos, todos elegantes de metal y vidrio. Más tarde nos enteramos de que el padre de la niña había pagado más de $1 millón solo porque el arquitecto, antes de que comenzara la construcción, lo había pedido. A medida que nos acercábamos, notamos un dormitorio donde la luz brillaba color marrón rojizo a través de una ventana oscura. Por reflejo, ambos hicimos la señal de la cruz. Sentados en las escaleras de entrada nos encontramos con el padre Felipe, quien estaba medio dormido, desplomado contra la barandilla. Aunque no debía tener mucho más que 30 años, su piel parecía cetrina y sus ojos estaban rodeados como de un planeta frío y distante. Su mano estaba envuelta en una gruesa venda cubierta de sangre. Padre Anthony, padre Matthew, extendió la mano, con las manos temblorosas, antes de romper en sollozos. Me di cuenta que el padre Anthony estaba inquieto en este saludo. Usted ya ha hecho su parte, Felipe, dijo. Debe volver a su iglesia, orar y descansar.
El padre Felipe meneó la cabeza. No mire hasta que hayamos resuelto esto, dijo. Me hice una promesa a mí mismo. El padre Anthony negó con la cabeza. Eso es simplemente orgullo, susurrándole al oído. Por favor, váyase. El padre Felipe buscó en su bolsillo y encontró un caramelo. Se lo metió a la boca. Tenía la respiración entrecontada y me pregunté por cuánto tiempo había pasado desde la última vez que cepilló los dientes. Esperaré aquí un poco más, solo hasta que haya tenido la oportunidad de entrar. Me di cuenta que el padre Anthony no estaba contento con esto, pero estaba ansioso de entrar y ponerse a trabajar. Pasamos rozando al padre Felipe, quien cayó hecho un ovillo en las escaleras, y caminamos hacia la puerta. El padre Anthony tocó el timbre una vez y esperó pacientemente. Después de unos 15 segundos, frunció el ceño y volvió a llamar. Señora Knowles, llamó, pero no había respuesta. Luego finalmente giró la perilla y entramos. Inmediatamente el hedor nos golpeó a ambos. La casa olía como las paredes que nos rodean afuera fueran a estallar enviando una avalancha de excrementos cubierta por nuestros pies. El padre Anthony se llevó un pañuelo a la nariz. Me pasó otro para que yo hiciera lo mismo. Nuevamente llamó a la señora Knowles, pero no hubo respuestas. En algún lugar arriba oímos un ruido deslizándose. Golpes en la madera como si alguien corriera con zancos por el pasillo. El padre Anthony buscó en su bolsillo y sacó una cruz de plata. Comenzó a agitarlo ligeramente de un lado a otro, como el péndulo de un hipnotizador, mientras recitaba un Ave María. Señora Knowles, grité. El ruido era sordo y cesó. Ella está en la cocina, dijo una voz que hizo que mi corazón casi se detuviera. Fue profundo y resonante que parecía hablar por todo nuestro alrededor. El padre Anthony me hizo un gesto para que fuera a la cocina. Encuentra a la madre. Yo subo a hablar con la niña. Había sacado la bolsa de terciopelo rojo del bolsillo y estaba aflojando el cordón. Tal vez necesitamos pedir ayuda, dije, pero él negó con la cabeza. Si seguimos los ritos prevaleceremos. Recuerde, Dios está a nuestro lado. Ve a buscar a la madre y sácala de la casa. Apúrese. Sin decir más, subió las escaleras. Caminé por el pasillo hacia la cocina, casi corriendo. Luego, cuando llegué al arco que preparaba las habitaciones, me detuve y vomité, apenas capaz de comprender lo que estaba viendo. Ahí, en la cocina, yacía la señora Knowles, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. En el centro del cuarto había una pila de huesos rotos ensangrentados, todos apilados en una pila desordenada y rematados con un cráneo roto cubierto de cabello rubio. La mayor parte de ella, la carne, los órganos, el cerebro, los músculos, todo había desaparecido. Puede que haya pasado el tiempo. No puedo estar seguro. Mi visión pareció volverse negra y luego roja. Curiosamente me encontré extrañamente hambriento, tanto que casi abrí el refrigerador para buscar algo de comer. Entonces escuché un grito desde arriba y mis sentidos volvieron a mí. Corrí por el pasillo, subí las escaleras, de 2 en 2 escalones. Claramente era el padre Anthony gritando, sus gritos mezclados con la oración a San Miguel. Tus 1000 huestes están esparcidas, luchando sobre el cielo azul, pero Miguel soportará tu temor estándar y elevará a lo alto la cruz más poderosa. La oración estuvo marcada por repetidos gritos, tanto de él como de la otra persona. Corrí por el pasillo hacia la habitación de Maya. El olor fétido se hizo tan espeso que parecía espesar el aire. En el cuarto los encontré. Estaban enrollados, juntos, como 2 pitones que intentan estrangular al otro. Había sangre por todas partes, fluyendo libremente de las heridas en ambos cuerpos. De alguna manera,
En los pocos minutos desde que nos separamos, Anthony había logrado perder ambas piernas y su brazo izquierdo, todo mordido hasta los bultos. Otro corte largo le había abierto el vientre y las tripas le colgaban. Con su único brazo sano sostenía algo brillante frente a la cara de Maya. A través del aire brumoso y la sangre, me tomó unos segundos reconocerlo como una aguja e hilo de plata. De alguna manera, había logrado aplicar 3 o 4 puntos en la boca de la niña, sellándola casi. Ahora, mientras él intentaba darle un cuarto punto, ella le mordió los dedos en un costado de la boca, cortándole el meñique y masticándolo con evidente alegría. El padre Anthony gritó, pero continuaba con la oración. Él es el signo, los poderes rebeldes. Expulsó con su espada al príncipe dragón, y los arrojaremos en las altas torres de los cielos, abajo, como un rayo, al infierno. Cada parte de mí quería correr. Si soy sincero, quería arrancarme el cuello y la bata del cuerpo y correr hacia la noche de Los Ángeles sin mirar atrás. Pero algo en mí se negó. En lugar de esto, salté hacia adelante, agarré la aguja temblorosa de los dedos del padre Anthony. Hice todo bien, dijo débilmente, y entonces la luz se apagó. Maya volvió su atención hacia mí ahora, tratando de morderme, gritando maldiciones. «Corre, corre, corre, pequeño asistente, estás perdido». Me quedé mirando el hilo plateado que colgaba de su boca. Nunca había oído hablar de algo así. Había reglas, protocolos de los que nunca había oído hablar y para los que no estaba preparado. La niña sonreía, tirando del hilo y comenzando a desenredar con mucho cuidado el trabajo del padre Anthony. Ahora vi que ella abría mucho la boca y me comería hasta los huesos, que gritaría mientras ella masticaba mis pulmones y mi corazón. De hecho, ahora estaba alcanzando las entrañas de Anthony, sorbiendo sus intestinos a través del pequeño agujero que aún quedaba en el costado de su boca. Excepto que ahora no estaba viendo nada de eso. Estaba en otro cuarto, tranquila con Sofía, sentado al lado de la otra. En nuestro regazo había una colcha. Ella estaba sonriendo. La luz reflejaba los mechones de su cabello castaño claro. «No puedo hacerlo», decía, jugueteando con la aguja. «Por supuesto que puedes. No es ciencia. Simplemente entra y sale, dentro y fuera. Sabemos que eres bueno en esto». Me sonrojé y la aguja se deslizó en mis dedos. «Simplemente relájate», me dijo. «Aquí, déjame guiarte». Sofía puso su mano sobre la mía, su carne cálida y suave. Lentamente guió mis dedos a través de la suave tela blanca. Y entonces, de repente, estaba de regreso. Vi mis dedos deslizar el hilo plateado a través de los labios de Maya. Solo quedó expuesta una grieta en el costado de su boca. «Eres diferente a ellos», dijo, sus palabras ahora más apagadas y casi sonaban como la voz de una chica normal. «Llevas a alguien contigo». Utilicé el momento de sorpresa para aplicar la puñalada final. La sangre se acumuló alrededor del hilo mientras lo cerraba, silenciándola para siempre. Tan pronto como terminó, se dejó caer en la cama, cerró los ojos mientras el sueño se apoderaba de ella. Después de un tiempo, después de ordenar mis pensamientos, llamé al superior del padre Anthony en el Vaticano para explicarle lo que había sucedido. Intenté mantener la calma y explicar las cosas con mayor precisión posible, pero estoy seguro de que estaba temblando mi voz. A mi alrededor, el peor hedor había desaparecido, aunque persistían los comunes: sangre, bilis. Aún así, el aire estaba mucho más limpio que antes y descubrí que podía respirar. Esperaba que dudara de mi historia, pero se limitó a escuchar sin decir nada. Luego, finalmente, cuando llegué al final de lo que tenía que decir, habló. «Pudiste aplicar los puntos tú mismo». Solo el último par, el padre Anthony, hizo la mayoría del trabajo. Él se detuvo por un momento. ¿Tuviste alguna otra ayuda externa? Pensé en eso por un segundo. Pensé en Sofía. Tal vez.
Lo hiciste bien, dijo. Enviaremos gente, tanto para ti como para la chica. Ellos te traerán de regreso aquí. Al Vaticano. Ese es el protocolo. Hubo una breve pausa. El padre Anthony creía firmemente en el protocolo. ¿Tú? No, dije después de un momento. Bien, entonces tendremos mucho que discutir cuando llegues.